Si todos pudieran conseguir una silla o algo parecido. ¿No se escucha? ¿Ahí? Bueno, voy a tratar de hablar un poco más alto, cualquier cosa. Bueno. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Mariana Canavese, soy historiadora e investigadora del CONICET y tengo el agrado de coordinar las conferencias de estas jornadas Momentos del Estructuralismo, 1966-2016. De modo que en primer lugar quisiera agradecer al Instituto Francés y la Embajada de Francia, a la editorial Siglo XXI, a la Biblioteca Nacional, el Malva y la Alianza Francesa por hacer posible este encuentro, y a Edgardo Castro y Alejandro Dagfal por sus participaciones. Quisiera también invitarlos a todas las actividades de septiembre y octubre que componen este ciclo durante el resto del mes de septiembre. Todos los jueves a las 19 horas aquí mismo van a tener lugar las conferencias que tratarán, por ejemplo, el próximo jueves 15 sobre Lévi-Strauss por María Carman y Barthes por Walter Romero, y el jueves 22 sobre Derrida por Luis Diego Fernández y Althusser por Emilio de Hipola. El cierre va a estar a cargo del historiador francés François Dos, el 29 de septiembre. François Dos trabajó sobre la Escuela de los Annales y seguramente ustedes conozcan que publicó recientemente una biografía cruzada de Les Guattari, además, claro, de su historia del estructuralismo en 2 tomos. Y en octubre la Alianza Francesa va a proyectar una serie de documentales sobre Barthes, Lévi-Strauss y Foucault, de modo que están todos invitados. Yo no quiero restar tiempo a las intervenciones de esta noche, así que voy a tratar de ser muy breve, o lo más breve que pueda, en una referencia inicial a la ocasión de este ciclo, que tiene que ver con que se cumplen 50 años de la edición de clásicos del estructuralismo francés. 1966 es un año clave en la publicación de obras que dejaron una marca muy significativa en los campos intelectual, político y académico. Para referir solo a las figuras que hoy nos convocan, recordemos que Las palabras y las cosas, el libro de Michel Foucault, que tan frecuentemente fue abrigado como consumación de la hegemonía, del estructuralismo, se publicó en Francia por Gallimard en ese año y fue traducido por Siglo XXI México apenas 2 años después, en 1968. Y los escritos de Jacques Lacan se publicaron también en 1966 y Siglo XXI los editó en castellano inicialmente en 1971, además de publicar, claro, recientemente una edición revisada y corregida. De modo que la propuesta fue reunirnos para repensar los momentos, los aportes, las expresiones, las formulaciones del estructuralismo y también las recepciones que tuvieron lugar en el campo intelectual argentino. En todas estas actividades e intervenciones seguramente será posible percibir esa capacidad que tuvo el estructuralismo para implantarse en diversas disciplinas y espacios, desde los comienzos de su auge en Francia con la publicación de la Antropología Estructural de Lévi-Strauss en 1958 y su arraigo local hacia inicios de la década de 1960, representado, por ejemplo, por la figura de Eliseo Verón. Henri Lefebvre decía que 1966 había representado un año en el que el estructuralismo, el entusiasmo por el estructuralismo en Francia era casi tan irresistible como la moda de las minifaldas. El pasado lunes 29 de agosto, en la apertura de este ciclo a cargo de Martín Cohen, él hizo una intervención preciosa sobre el estructuralismo, especialmente en relación con el campo literario, y marcaba y daba cuenta de las huellas y también los indicios de la vigencia del estructuralismo, y planteaba de algún modo la pregunta acerca de qué pudo y qué puede pensarse a partir del estructuralismo. Recordemos que las obras que yo mencioné recién acerca de su edición y los años en que habían sido publicadas siguieron circulando y estimularon producciones, usos y debates entre nosotros desde entonces. En la Argentina de los años 60, en lecturas críticas, especialmente críticas de afirmaciones como la muerte del hombre, en una escena intelectual que estaba entonces protagonizada por el existencialismo humanista y en el contexto, por otra parte, de creciente radicalización política. Pero también de la mano del marxismo renovado por el althuserianismo, que tendía puentes con novedades intelectuales como el psicoanálisis y el estructuralismo.
También circularon en publicaciones periódicas desde entonces. El semanario Primera Plana hablaba de la invasión estructuralista en Buenos Aires, en publicaciones como Los Libros, más tarde, por ejemplo, en Punto de Vista, entre tantas otras. En este sentido se trata de publicaciones cuyos recorridos estaban permeados por temas de actualidad teórica que conducían también al psicoanálisis lacaniano y al estructuralismo. Pensaba también que en aquellos años, en la década del 60, inicios de la década de 1970, por ejemplo, en relación con la filosofía, circularon también en publicaciones locales, en ediciones de antologías en Argentina, por ejemplo, en la actividad de José Sasbón, uno de los primeros en difundir en castellano los trabajos de Saussure y también en traducir a Lacan, que fue quien preparó los tomos de la colección El Pensamiento Estructuralista que la editorial Nueva Visión publicó en 1969 y 1970. Tenemos entonces en la Argentina de los 60 un Foucault estructuralista, antihistoricista y antihumanista. Edgardo Castro dirá sobre esto. Y simultáneamente la difusión del lacanismo que va a ganar hegemonía en la década siguiente. En esa bisagra de fines de los años 60, inicios de los años 70, Ediciones Caldén publicó una traducción de un reportaje a Lacan en una colección que dirigía Oscar del Barco y donde el estructuralismo jugaba como un nuevo espacio epistemológico. Y en esa entrevista se le preguntaba a Lacan por esa suerte de conjuración estructural que dirigirían Lévi-Strauss, Foucault, Althusser, Barthes y él mismo. Lacan la refutaba y respondía aproximándose a Lévi-Strauss y distanciándose de Foucault, sobre lo cual seguramente dirá algo Alejandro. Y me interesaba citar una parte de esa traducción en la cual marcaba esa distancia con Foucault y decía Lacan que de esas referencias a los campos cuya estructura nosotros revelamos, Michel Foucault extraiga su filosofía, esa es otra operación que él prosigue en total independencia y que no compromete a las precedentes. Aun cuando cada uno de ellos, yo mismo por ejemplo, pueda en su seminario encontrar ocasión para debatir con él. Y concluía más adelante, cito, el estructuralismo no es un color, precisamente por razones estructurales, ni ninguna de esas formas de manchas que progresan por difusión. Por eso me opongo finalmente al empleo de ese término que sigue el camino de ser deformado debido al uso que de él hace un humanismo húmedo. Bueno, buena parte todos los estructuralistas no se definían estructuralistas y de esas características de los estructuralismos de Lacan y de Foucault nos van a hablar Edgardo Castro y Alejandro Dagfal. Edgardo Castro es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo, Suiza, investigador del CONICET y profesor universitario. Sus publicaciones se ocupan de la filosofía contemporánea, particularmente francesa e italiana. Es uno de los principales traductores de la obra de George Agamben al castellano y está a cargo de la edición de los textos de Michel Foucault, que están incluidos en la serie Fragmentos Foucaultianos que edita Siglo XXI. Siglo XXI también publicó su diccionario Foucault, Temas, Conceptos y Autores, en 2011, y la introducción a Foucault en 2014. Entre sus otros libros cabe destacar Pensar a Foucault, George Agamben, Una arqueología de la potencia, Lecturas Foucaultianas, una historia conceptual de la biopolítica. Alejandro Dagfal es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Historia por la Universidad de París 7, investigador del CONICET y profesor a cargo de Historia de la Psicología de la UBA. Escribió muchos trabajos sobre la historia psi durante el siglo XX y es autor de Entre París y Buenos Aires, la invención del psicólogo, 1942-1966, editado por Paidós en 2009 y distinguido en 2011 con el Premio Nacional. Ese mismo año publicó en Francia su último libro, Psychanalyse et Psychologie, que abarca París, Londres y Buenos Aires. De modo que ahora les dejo la palabra. Edgardo. ¿Me toca a mí? ¿Te parece bien? Te tengo al lado. Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación al Instituto Francés y a la editorial Siglo XXI. El tema, obviamente, como ustedes ya habrán adivinado, el autor, bueno, está en el programa, es Foucault. En abril de 1966, o sea, hace exactamente 50 años, aparecía Las palabras y las cosas, una arqueología de las ciencias humanas. Ni el título ni el subtítulo eran los que había imaginado su autor. Foucault
habría querido llamarlo El orden de las cosas, pero ese título ya había sido utilizado por una obra de Jacques Bros y no le permitieron reutilizarlo. Y el subtítulo originario de lo que hoy conocemos como Las palabras y las cosas era en realidad una arqueología del estructuralismo. La tirada originaria, ese abril de 1966, de Las palabras y las cosas fueron 3.500 ejemplares, pero se agotó en pocas semanas. Inmediatamente se hizo necesaria una reimpresión de 5.000 ejemplares, 3.000 más en julio de ese mismo año y 3.500 más en septiembre de ese mismo año. En 1966, de hecho, se vendieron más de 20.000 ejemplares de Las palabras y las cosas. Actualmente la cantidad de ejemplares vendidos está un poco por encima de los 100.000 ejemplares. Pero Foucault decía de Las palabras y las cosas que era un libro escrito para 2.000 personas, solo para 2.000 personas. A pesar de eso, fue el suceso del verano, el suceso literario del verano. Ese mismo año, para que ustedes se den una idea, se publican Los problemas de lingüística general de Benveniste. Se publica también La religión romana arcaica de Georges Dumézil, que no ha tenido lugar en este programa del estructuralismo. Yo iba a hablar mucho de Dumézil, después lo corté, pero merecería un lugar destacadísimo. Crítica y verdad y la introducción al análisis estructural de Roland Barthes, y se reeditan La antropología estructural de Lévi-Strauss y Lo normal y lo patológico de Georges Canguilhem. Retomando una expresión que en realidad es de François Dos, 1966 es el año estructural. ¿Por qué? Sencillamente, como ustedes pueden darse cuenta por todos estos sucesos literarios, porque ese año, 1966, el estructuralismo se convierte en un movimiento. Ya no son solo tendencias dentro de la academia o de la investigación, sino que se constituye en un movimiento intelectual que se expresa sobre todo en el suceso de la venta de los autores estructuralistas o llamados estructuralistas. Pero en 1966 fue también el año del inicio de una polémica que en gran medida tuvo como eje y como blanco la obra de Foucault recientemente aparecida. En términos teóricos, la muerte del hombre y la oposición entre historia y estructura fueron algunos de los leitmotiv de las reseñas y discusiones en los suplementos culturales de amplia circulación, como el Nouvel Observateur y la Quinzaine Littéraire, y también en las revistas especializadas como Le Temps Moderne o L'Esprit. Desde una perspectiva más política, una expresión de Sartre se volverá famosa. Según su opinión, Foucault representaba el último baluarte del imperialismo burgués. Esta polémica, al menos parcialmente, como lo han hecho notar Luc Ferry y Alain Renaud, remite a aquella que tuvo lugar 20 años antes, en ocasión de la conferencia de Sartre de 1945, que nosotros conocemos como El existencialismo es un humanismo, y la no menos célebre respuesta de Heidegger, que conocemos como la Carta sobre el humanismo. El libro de Foucault aparecía de este modo como una expresión más, quizá de las más elaboradas, de ese antihumanismo francés contemporáneo que hunde sus raíces en el pensamiento de Nietzsche y de Heidegger. Aunque en este caso el desplazamiento del hombre no sería al favor del ser, sino más bien de la lengua, del sistema y de la estructura. El propio Foucault, en una entrevista también de 1966, parece abonar plenamente esta tesis interpretativa. Nuestra tarea actualmente, dice Foucault, es desprendernos definitivamente del humanismo.
No se trata de poner al hombre en el lugar de Dios, sino de un pensamiento anónimo, de un saber sin sujeto, de lo teórico sin identidad, del sistema anterior a todo sistema. Ahora bien, más allá de estas expresiones del propio Foucault, suficientemente explícitas, vale la pena preguntarse si una lectura de las palabras y las cosas no puede ir más allá de la oposición entre el ser del lenguaje y el ser del hombre, entre la lengua y el sujeto, que ciertamente atraviesa las páginas de esa obra y en la que se apoyan quienes la consideran como una de las obras maestras del estructuralismo y del antihumanismo. Esta es un poco la idea que yo quisiera retomar en esta intervención sobre los 50 años del estructuralismo. Sí, en la lectura de las palabras y las cosas. Una obra que innegablemente representa ese momento clave en el que el estructuralismo se convierte en movimiento, sí, y que lo representa en la medida en que plantea una oposición entre el sistema y el sujeto, entre la estructura y el hombre, entre el ser del lenguaje y el ser del hombre. Sí, a pesar de eso, nosotros no podemos arrojar sobre las palabras y las cosas y sobre la herencia estructural otra mirada. Vamos a ver si se puede. No se trata de sostener, bueno, la idea que yo quisiera plantear, que puede ser un poco extraña, pero me parece que tiene fundamento, es como en el medio, en el eje de una obra tan estructuralista, aparece el problema de la ética, que será tan determinante en las obras posteriores de Foucault y en otros autores que provenían de este terreno estructuralista. En ética, ¿en qué sentido? Lo veremos un poco más adelante. No se trata de sostener que la ética, entendida en términos Foucaultianos, es decir, como gobierno de sí mismo y práctica refleja de la libertad, se encuentra germinalmente presente en esta obra de 1966, sino de dirigir la atención hacia una problemática que se encuentra explícitamente expuesta en esta obra y que, como veremos, marca los límites y los alcances del propio estructuralismo y de la propia arqueología Foucaultiana. La cuestión del humanismo ha sido un tema constante en el pensamiento de Foucault, pero esto no significa que sobre esa línea de continuidad no haya habido variaciones. Su hipocentro conceptual han sido, de hecho, los análisis de las palabras y las cosas. Teniendo en cuenta el estado actual de sus publicaciones, antes de 1966, el año de publicación de las palabras y las cosas, encontramos pocas referencias a la categoría de humanismo. Desde una perspectiva más amplia por la importancia que revestirá este tema, algunas de estas pocas referencias merecen ser retomadas. Así, en una reseña sobre la revolución astronómica, un trabajo de Alexandre Coiré, publicado en 1961, a propósito de los autores del Renacimiento, Foucault sostiene: la filosofía del hombre era la de Aristóteles. El humanismo, por su parte, está vinculado al gran retorno de la cultura de Occidente hacia el pensamiento solar. La referencia a un pensamiento solar, vinculada explícitamente a la figura de Marsilio Ficino, proviene del trabajo de Coiré. Pero en torno a esta referencia, Foucault desarrolla dos observaciones que nos interesan aquí. Por un lado, critica la interpretación de Freud, según la cual Copérnico, Darwin y el psicoanálisis habrían sido las grandes frustraciones impuestas por el saber al narcisismo del hombre. Para Foucault, Freud comete un error respecto de Copérnico y por ello afirma: cuando el centro del mundo abandona nuestro suelo, no abandona al animal humano, subrayaría la expresión, al animal humano, a un destino planetario anónimo, sino que le hace describir un círculo riguroso, imagen sensible de la perfección, en torno a un centro que es la luminaria del mundo.
En segundo lugar, la época clásica ha sido posible a partir de la dominación de esa joven violencia del sol, cuando la cosmología de Copérnico se convierte en el espacio homogéneo y puro de las formas inteligibles. Otras de esa es la referencia que encontramos en esta obra, en el comentario a esta obra de Poiré, La Revolución Astronómica. Otra de esas referencias anteriores a las palabras y las cosas la encontramos en la historia de la locura. Como es habitual en la historiografía de matriz buchertiana, Foucault habla acá de un humanismo del Renacimiento, pero a diferencia de esta historiografía, no lo concibe como un agrandamiento del hombre, sino como una disminución. Siguiendo la cronología de las publicaciones, una breve referencia en el prefacio del Nacimiento de la Clínica adelanta en términos marcadamente literarios el tono y la perspectiva posteriores acerca del humanismo. El contexto es particularmente relevante, pues se trata de la relación entre el lenguaje y las cosas. El título de la obra del 66 es Las palabras y las cosas. En efecto, a propósito de la constitución de la medicina clínica, es decir, de un saber acerca del individuo, Foucault afirma que entre las palabras y las cosas, una nueva alianza se ha anudado. En esta nueva alianza, el viejo humanismo médico ve la existencia de un diálogo singular entre el médico y el paciente. Pero se trata de una idea mal elaborada, sostiene Foucault, con la que las fenomenologías acéfalas de comprensión mezclan la arena de su propio desierto conceptual. Son afirmaciones de Foucault. Como vemos, a la consideración peyorativa del humanismo, una idea mal elaborada, según la expresión de Foucault, se le suman la complicidad de la fenomenología, respecto de la cual, a diferencia de cuanto sucedía en sus primeros trabajos, Foucault también se expresa en términos frecuentemente negativos, calificándola de acéfala de comprensión. Tenemos estas tres importantes referencias sobre este que será uno de los leitmotiv del estructuralismo, que es la cuestión del humanismo. Tres referencias anteriores y muy importantes, a mi modo de ver en la lectura de Foucault, anteriores a las palabras y las cosas, es decir, a 1966. Las dos primeras de 1961, o sea, el comentario a Poiré, el humanismo del Renacimiento en realidad está ligado a un pensamiento solar, cósmico, etc. La expresión también del 61 de la historia de la locura, el humanismo no es una ampliación del hombre, sino una reducción del hombre. La expresión de 1963 del Nacimiento de la Clínica, el humanismo es una idea mal elaborada y además se mezcla con una corriente que Foucault califica ahí de acéfalas de la comprensión, que es la fenomenología, que será uno de los grandes blancos de crítica por parte de Foucault en los dos últimos capítulos de Las palabras y las cosas. A partir de 1966, con la publicación de Las palabras y las cosas, las referencias al humanismo se multiplican, pero siguiendo dos direcciones, a veces adquiriendo un sentido muy preciso y estricto, y otras, en cambio, ampliándolo de tal modo que se vuelve un espejismo. En esta segunda línea, el humanismo es visto por Foucault como un conjunto de temas que han reaparecido a través del tiempo en las sociedades europeas. Estos temas están siempre ligados a juicios de valor, pero han variado tanto sus contenidos como lo que se considera valioso. Así, hubo un humanismo como crítica del cristianismo y de la religión en general, y hubo un humanismo cristiano en oposición a un humanismo más teocéntrico. En el siglo XIX hubo un humanismo crítico de la ciencia y otro que ponía en la ciencia sus esperanzas. Hubo un humanismo nacionalsocialista y también un humanismo estalinista. En este sentido,
la temática del humanismo es demasiado móvil e inconsistente para servir como eje de reflexión. Sirve solo para colorear las concepciones del hombre que se tienen. Respecto del sentido más preciso y estricto que aquí nos interesa, Foucault insiste en que el término humanismo no figura en el célebre diccionario Littré de la lengua francesa, publicado en 1872. Esta ausencia se justifica precisamente desde la perspectiva de las palabras y las cosas, porque el hombre no tenía lugar ni en las epistemes del Renacimiento, ni de los siglos XVII y XVIII. Estos se han ocupado de Dios, del mundo, de la semejanza de las cosas, de las leyes del espacio, también del cuerpo, de las pasiones, de la imaginación, pero no del hombre. Este es en realidad, cito la frase célebre de las palabras y las cosas, una figura que no tiene más de 2 siglos, un simple pliegue en nuestro saber, que hace su aparición en el umbral que constituye nuestra modernidad y nos separa de la época clásica. Según la arqueología Foucaultiana de las ciencias humanas, este umbral es el que, por un lado, señala la distancia que existe entre las ciencias decimonónicas y los saberes de la época clásica, entre la lingüística y la gramática general, entre la biología y la ciencia natural, entre la economía política y el análisis de las riquezas. Y, por otro, este umbral es el que marca el abandono de una metafísica de lo infinito y la aparición de una analítica de la finitud. En este nuevo espacio epistémico toman forma las llamadas ciencias humanas, como la psicología o la sociología, proyectando los contenidos de esas nuevas ciencias empíricas hacia sus fundamentos en la analítica de la finitud, o, en otros términos, buscando en la antropología filosófica el fundamento del lenguaje, de la vida y del trabajo. En definitiva, a partir de este umbral, el pensamiento está obligado a pensar como su único contenido posible la finitud fundamental del hombre, que no es más que el hombre mismo en su ser empírico. Por ello, según la expresión del propio Foucault, el hombre no es más que un extraño doblete empírico trascendental. Como sabemos, esta explicación del nacimiento de las ciencias humanas y por lo tanto del hombre del humanismo, si tomamos este concepto en un sentido restringido, no es la única que encontramos en los trabajos de Foucault. En Vigilar y Castigar, la instauración del hombre en el campo del saber ha sido posible a partir de las técnicas disciplinarias de sujeción política y aprovechamiento económico del cuerpo del individuo, es decir, según la fórmula Foucaultiana, de la producción de cuerpos dóciles y rentables. En este contexto, Foucault sostiene que el humanismo ha nacido como un conjunto de fruslerías que han atravesado la época clásica. Una observación minuciosa del detalle, una consideración política de las pequeñas cosas para el control y la utilización de los hombres, un corpus de procedimientos y descripciones, de fórmulas y de datos. El humanismo moderno aparece entonces como un correlato de la sociedad de normalización. En un doble sentido, pues ella es su condición de posibilidad y él su justificación. Pocos años más tarde, en el curso de 1978, Seguridad, Territorio y Población, Foucault sostendrá que el hombre del humanismo no es sino una figura de la población. Después de todo, el hombre, tal como ha sido pensado, definido, a partir de las llamadas ciencias humanas, sostiene Foucault, es el hombre del humanismo del siglo XIX. Este hombre no es más que una figura de la población. Remitiéndonos a las páginas finales de La voluntad de saber, podría afirmarse entonces que el hombre del humanismo ha sido posible desde el momento en que, con la constitución de una biopolítica, se atravesó el umbral de modernidad biológica. Ahora bien, más allá de sus diferencias, estas formulaciones del umbral de modernidad y, consecuentemente, del nacimiento del hombre de las ciencias humanas y del humanismo,
no han mitigado en nada el persistente y determinado rechazo del humanismo por parte de Foucault. Tanto en el registro de la disciplinarización del cuerpo de los individuos como en el de la biopolítica de la población, el dispositivo humanista sigue funcionando con todos sus engranajes teóricos y prácticos, que, en las palabras y las cosas, habían sido descritos como la formulación frecuentemente proyectada en términos políticos de una ética que hace imposible toda ética. En efecto, en un pasaje no suficientemente visitado de esta obra, Las palabras y las cosas, pero quizá de los más explícitos sobre el tema, Foucault sostiene que el pensamiento moderno, que es una arqueología del estructuralismo, no ha podido formular ninguna ética, porque es en sí mismo una ética. En la experiencia moderna, la instauración del hombre en el campo del saber implica, sostiene Foucault, un imperativo que obsesiona el pensamiento desde su interior, pues él es, al mismo tiempo, conocimiento y modificación de aquello que conoce. A diferencia de cuanto sucede con el umbral que separa las epistemes del Renacimiento y la de la época clásica, el umbral de modernidad no es solo una mutación epistémica, sino desde el inicio y en su propio espesor, y cito, un cierto modo de ética y una política, donde lo otro del hombre debe convertirse en lo mismo que él. Según la enumeración de Foucault, mediante la reflexión, o mediante la toma de conciencia, o mediante la elucidación de lo silencioso, o mediante la restitución de la palabra a lo que es mudo, o mediante el salir a la luz de la sombra que aleja al hombre de sí mismo, o la reanimación de lo inerte. Todas son estrategias de esto, de hacer que lo otro del hombre se convierta en lo mismo que él. El humanismo es, ni más ni menos, que la expresión de esta condición eminentemente práctica o prescriptiva del pensamiento moderno. Nos dice qué es el hombre y en eso mismo lo que debe ser. Al respecto, afirma Foucault en una entrevista, a casi 20 años de distancia de la publicación de Las palabras y las cosas, lo que me aterra del humanismo es que presenta una determinada forma de nuestra ética como un modelo universal válido para cualquier tipo de libertad. Yo pienso que nuestro futuro comporta más secretos, libertades posibles e invenciones que las que nos deja imaginar el humanismo, en la representación dogmática que dan de él los diferentes componentes del espectro político, la izquierda, el centro y la derecha. La cita es de Foucault. Como ya señalamos, desde la perspectiva del biopoder, es decir, de la disciplina y de la biopolítica, Foucault volverá sobre la estrategia humanista de prometerle al hombre como destino y de proponerle como tarea, es decir, como política y como moral, devenir lo que ya es, y por ello, en los términos de Las palabras y las cosas, hacer imposible toda ética. Así, en Vigilar y castigar, sostiene que el hombre del humanismo nos invita, que el humanismo nos invita a liberar, es en realidad el efecto de una sujeción mucho más profunda que el propio hombre. Salteo un poco para no aburrirlos demasiado, pero ven, uno recorre una cierta interpretación del humanismo que está ya esbozada, muy particular, en los textos anteriores a Las palabras y las cosas. Obviamente, en Las palabras y las cosas hay una embestida contra el humanismo que tiene sus bases en esto que en la época se llamaba y nosotros continuamos a llamar estructuralismo, etc. Y esa es una línea persistente en Foucault, aun cuando esa línea, ese embate contra el humanismo, a pesar de que el eje de la estructura fue desplazado hacia el dispositivo disciplinario o hacia los dispositivos biopolíticos. De todos modos, el humanismo quedó como problema, no es, a pesar de haber abandonado ese punto más estrictamente estructural. Pero
en ese momento tan estructural, Foucault plantea un problema que después se va a repetir, que es cuál es la posibilidad de una ética, ¿no? ¿Qué posibilidad de una ética y de una política? Pero a mí me interesa el aspecto, porque el de la política todavía era más perceptible en la época. De hecho, la expresión de Sartre, ¿no? Este es el último baluarte de la burguesía, o sea, este es el baluarte de una política conservadora. Es la estructura, dónde está el hombre, qué sentido tienen las luchas sociales, qué política podemos hacer. O sea, el estructuralismo, en otras palabras, traduciendo Sartre muy libremente, es conservador, ¿no? Pero yo quería poner el foco sobre otro aspecto. Esa fue una polémica fuerte en la época, me parece que quedó bastante oscuro y sin embargo, como voy a concluir brevemente después, hoy nos arroja una luz sobre ese momento estructural, una luz muy particular, que es este problema de la ética. Entonces voy a concluir sin extenderme mucho más porque creo que lo fundamental está ahí. Hay una expresión que se convirtió, la modernidad es uno de esos grandes temas de Foucault, ¿no? Hay una expresión una expresión latina que Kant dice que toma como eslogan o lema de la modernidad, es decir, sapere aude, ten el coraje de saber. En esa expresión, la modernidad es esto, ten el coraje de saber. En esa expresión hay dos elementos, ¿no? El saber y el coraje. En latín están invertidos, ¿no? O sea, primero está el saber y después el coraje. Sapere aude. Sapere aude es, como sabemos, la expresión latina que Kant convirtió en la consigna de la modernidad. Ten el coraje de saber. Foucault, en Las palabras y las cosas, llevando a cabo una arqueología de las ciencias humanas, ha abordado la modernidad desde el punto de vista del saber, del umbral que separa la episteme clásica precisamente de la moderna. Podría decirse, en cambio, que sus últimas investigaciones se orientan hacia el otro elemento de la consigna kantiana, hacia el coraje. El coraje de la verdad se titula, de hecho, el último de sus cursos. Tanto este como sus últimas investigaciones se mueven en el vasto territorio de la antigüedad griega y romana, pero la célebre respuesta kantiana a la pregunta sobre el Aufklärung sobrevuela todos estos análisis. A ella, en efecto, están dedicadas las dos primeras lecciones del curso de 1983, el gobierno de sí y de los otros, cuyo tema es el decir verdadero. Estas dos primeras lecciones constituyen precisamente, con la cuestión que define para Foucault la ética, esto es, la problemática del gobierno de sí mismo. Concluyen con la cuestión ética. Desde esta perspectiva, estos trabajos no dejan de ser una interrogación acerca de la modernidad, ya no como umbral, sino como actitud. Las palabras y las cosas está más cerca de esa larga introducción a la antropología de Kant, desarrollada por Foucault en su tesis complementaria de doctorado, que de estos últimos trabajos sobre la ética de los antiguos, sobre todo en cuanto concierne a la noción de analítica de la finitud, que constituye la clave de su lectura de la modernidad en 1966. A pesar de ello, como he querido sugerir y quizá mostrar, la posibilidad y la imposibilidad de una ética, en los pocos párrafos que dedica a esta cuestión en 1966, no es un tema que pueda ser soslayado. Se trata, en efecto, de una cuestión que es, al mismo tiempo, un límite y una posibilidad, entre otras, de la lectura de la propia arqueología del momento más estructural de los trabajos de Foucault. Muchísimas gracias. Ahora vamos a escuchar la intervención de Alejandro Dagfal a propósito de Lacan. Bien, no sé si se escucha, si hablo con el micrófono acá o ¿sí se escucha bien? Bien, gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches.
quería felicitar a los organizadores de esta iniciativa, de este evento, que articula el mundo intelectual y el mundo editorial, la historia de las ideas y la historia de los libros. En particular quería agradecer a Ezequiel Martínez, del siglo XXI, a Mateo Shapiro, del Institut Français, y a Mariana Canovese, que coordina este ciclo. También quería agradecer a otro Ezequiel Martínez, al director de Cultura de la biblioteca, que nos aloja en esta sala. Y bueno, además de expresarles el placer que tengo de compartir esta mesa con Edgardo Castro, tengo que reconocer que los organizadores me asignaron una tarea difícil, ¿no?, que es la de hablar de Jacques Lacan en un ciclo sobre el estructuralismo. Y bueno, lo que puede parecer una obviedad para los que vienen de las humanidades o de las ciencias sociales, no lo es tanto para los que practican el psicoanálisis, ¿no? De hecho, en estas últimas semanas me he cruzado con varios amigos que me dijeron, Lacan, estructuralista. Recién también un periodista, cuando estaba entrando, me hizo la misma pregunta. Bueno, he sabido que la posición de Lacan ante esta cuestión era bastante ambigua, pero él en general trataba de desmarcarse de estos rótulos. En 1971, cuando se publicó la primera versión de los escritos en México, por siglo XXI, él, más que asombrado, estaba furioso, ¿no?, porque esa primera versión llevaba por título Lectura estructuralista de Freud. Hace poco me contaba Juan David Nacio que le tocó encontrarse con Lacan. Él justo estaba en la maternidad con su mujer, teniendo su segundo hijo, y que Lacan lo llamó para ver de qué se trataba todo eso. Después estuvo corrigiendo esa primera edición castellana. Pero más allá de la anécdota, me parece que es interesante señalar que ya en esa época, cuando se publicaron los escritos en castellano, él estaba bastante lejos de las preocupaciones y las teorizaciones que lo podrían haber hecho formar parte del movimiento estructuralista en los años 50 y 60. Esquemáticamente, podríamos decir entonces que en los años 70 habría habido un Lacan postestructuralista o neoestructuralista, que trataba más bien de dar cuenta de lo real a partir de la lógica de Frege, de los matemas, de la topología de nudos, marcando más bien los límites de los determinismos simbólicos. Y del mismo modo, en los años 30 y en los años 40, podríamos hablar de un Lacan que estuvo muy cercano a la fenomenología existencial. En ese sentido, creo que sería prudente hablar de un periodo estructuralista de Lacan, que abarcaría sobre todo los años 50 y parte de los 60, y que él mismo sitúa en sus escritos bajo la consigna del retorno a Freud. Retorno que, a mi juicio, habría que interrogar. Por eso, retomando el nombre de este ciclo, elegí titular esta conferencia El momento estructuralista de Lacan. ¿Un retorno a Freud? Entre signos de pregunta. Sé que cuestionar el retorno a Freud por parte de Lacan puede herir susceptibilidades. Sería como dudar de su filiación, como poner en entredicho, aunque más no sea un poco, la legitimidad del padre, lo cual puede conmover algunas identificaciones. Pero les pido un poco de clemencia, teniendo en cuenta que la primera tarea de todo historiador que pretenda ser crítico es justamente esa: interrogar las certezas en las que se apoya el sentido común, relativizando el peso de algunas verdades que se aceptan como axiomáticas. Es algo parecido a lo que los psicoanalistas hacen todo el tiempo en sus consultorios, cuando ponen en cuestión las certezas de los pacientes, cuando de alguna manera tratan de hacerles ver que los padres no eran tan malos como ellos creían, pero tampoco tan buenos. Esa idea de conmover o hacer caer las idealizaciones. Por otra parte, si estuviéramos en Suecia o en Perú, por caso, no tendría que hacer estas salvedades que estoy haciendo.
En primer lugar, porque en esos países la historia del estructuralismo francés no es pasión de multitudes. No se agolpan en salas como estas, no se sientan en el piso para escuchar hablar del estructuralismo francés. Casi me animaría a decir que ni siquiera se enseña en las universidades. En Argentina, por el contrario, se trata de un conjunto de autores y de ideas que trastocaron profundamente nuestra forma de entender al hombre, la sociedad y la cultura a lo largo de ya medio siglo, más de medio siglo, y que aún siguen haciéndolo. En efecto, teniendo en cuenta los estrechos lazos intelectuales y culturales que existen entre Francia y Argentina desde los tiempos de la independencia, no es para nada extraño que todos ustedes y yo participemos hoy en día de un ciclo sobre Foucault, Lacan, Barthes, Lévi-Strauss, Althusser y Derrida. Tampoco es extraño escuchar en las aulas, en las discusiones de café, que fulano no llegó a entender el pasaje de la genealogía a la biopolítica o que Mengano se quedó en el seminario 10. En el caso del psicoanálisis, además, existe toda una dimensión profesional que le es específica. Sala, además de ser una cura por la palabra, una teoría sobre el inconsciente y un método para investigarlo, según Freud, el psicoanálisis es también un movimiento, es decir, una formación colectiva compuesta por psicoanalistas, con complejos lazos transferenciales, rivalidades, prestigios, etc. En la Argentina, sin lugar a dudas, el portaestandarte de ese movimiento, por no decir su jefe espiritual, es Jacques Lacan. A tal punto que yo me animaría a decir que hoy en día Lacan está más vivo en Buenos Aires que en París. Pero ya me voy a referir a la recepción de Lacan en la Argentina al final de mi exposición, si es que me alcanza el tiempo. Volvamos ahora al contexto francés. Hace medio siglo, la publicación de los escritos, en 1966, permitió la llegada de Lacan a un público más amplio. Hasta entonces había sido una referencia fundamental para los psicoanalistas, pero su llegada al campo intelectual vía Althusser era apenas incipiente. Es cierto que ya había asistido también en 1966 al coloquio que se organizó en Baltimore sobre el estructuralismo en compañía de Barthes, de Derrida, entre otros. Sin embargo, la aparición de una compilación ordenada de sus trabajos, meses después del enorme éxito editorial de Las palabras y las cosas de Foucault, hizo que Lacan comenzara a brillar como una de las estrellas más destacadas de la constelación estructuralista. En ese momento, ninguno de ellos rechazaba del todo el mote que luego desconocerían, con excepción de Claude Lévi-Strauss, quien nunca iba a renegar de su lugar como padre del estructuralismo. Incluso Foucault, hablando de un fenómeno que ya se había transformado en moda, en una entrevista concedida en mayo de ese mismo año, que acaba de citar Edgardo, una entrevista en la Canción Littéraire con Madeleine Chapsal, reconocía que, cito, el punto de quiebre puede situarse el día en que Lévi-Strauss para las sociedades y Lacan para el inconsciente nos mostraron que el sentido probablemente no era más que un efecto de superficie, un reflejo, una espuma, y que lo que nos atravesaba profundamente, lo que había antes que nosotros, lo que nos sostenía en el tiempo y el espacio, era el sistema. La importancia de Lacan reside en que él ha mostrado cómo, a través del discurso del paciente y los síntomas de su neurosis, son las estructuras, el sistema mismo del lenguaje, las que hablan. Antes de toda existencia humana, de todo pensamiento, ya habría un saber, un sistema que nosotros redescubrimos. Fin de la cita. En ese momento, al menos, tanto Foucault como Lacan y Lévi-Strauss, Althusser y Barthes, parecían ser socios mayoritarios en una empresa que tenía como fin enterrar el humanismo existencialista, encarnado por Sartre, denunciando los espejismos de la conciencia libre y tratando de valorizar el determinismo de las estructuras, situándolo en un plano científico. Para economizar palabras, para resumir este pasaje, voy a echar mano a una cita de Bernard Pangot, también de 1966, ese año tan particular. Una cita que 3 años después, entre nosotros, iba a utilizar Oscar Mazota como epígrafe de su libro Conciencia y Estructura. Cito: 1945-1960.
Para medir el camino recorrido entre esas dos fechas, basta abrir un diario o una revista y leer cualquier crítica de libros. No solo no se cita ya a los mismos nombres, no se invocan las mismas referencias, sino que no se pronuncian tampoco las mismas palabras. El lenguaje de la reflexión ha cambiado. La filosofía triunfante 15 años atrás se borra ahora ante las ciencias humanas. El desplazamiento acompaña la aparición de un nuevo vocabulario. Ya no se habla de conciencia o de sujeto, sino de reglas, de códigos, de sistemas. Ya no se dice que el hombre hace el sentido, sino que el sentido adviene al hombre. Ya no se es existencialista, se es estructuralista. Volviendo a los escritos de Lacan, en 1966 realizaba allí una operación de edición bastante curiosa. No ordenaba sus textos de manera cronológica, sino que comenzaba con el seminario sobre la carta robada. Un texto de 1956, escrito casi en el cenit de su momento estructuralista. No elegía presentarse con un trabajo reciente, donde la lógica de la incompletud y la presencia de lo real ya erosionaban la primacía de lo simbólico, es decir, en 1966, sino con un texto que marcaba más bien hasta qué punto, cito, la subjetividad en su origen no es de ningún modo incumbencia de lo real, sino de una sintaxis que engendra en ella la marca significante. En efecto, en todo ese extenso trabajo, en el que no voy a detenerme, Lacan se reformula los determinismos del orden simbólico en términos de una cadena significante, que le sirve incluso para pensar la compulsión de repetición freudiana. Es como si quisiera decirnos, más allá de lo que yo haya teorizado después, me gustaría que mis lectores entraran a mi obra por esta puerta. Sin embargo, luego de ese comienzo, incluía 6 textos de los años 30 y 40, 5 de los cuales se ubicaban en el rubro de nuestros antecedentes. Y justamente esos antecedentes coincidían con lo que podríamos denominar el momento fenomenológico existencial de Lacan. Momento que culmina en 1951, cuando comienza a dictar su seminario en el domicilio que compartía con su segunda mujer, Sylvie Bataille, la ex esposa de Georges Bataille. Es que durante ese año aparecen en Lacan múltiples referencias a Lévi-Strauss, que recién va a formalizar un par de años después, con el inicio de su enseñanza pública, de su famoso seminario en el Hospital Sainte-Anne, en noviembre de 1953. En resumidas cuentas, en Lacan, el pasaje de sus antecedentes fenomenológico-existenciales a una enseñanza sistemática de la clínica psicoanalítica coincide prácticamente con su encuentro con la obra de Lévi-Strauss, que le permite dejar de pensar la constitución subjetiva en términos imaginarios para empezar a concebirla a partir de la eficacia de los símbolos. De todos modos, quería detenerme un rato en este primer momento para que se entienda bien en qué consistió ese pasaje. A principios de los años 30, Lacan era un ignoto residente en psiquiatría, interesado en la aventura surrealista, con todo lo que eso implica respecto de la locura, de la idealización de la muerte y de la necesidad de cuestionar los cánones establecidos. No hace falta destacar el espíritu vanguardista de Lacan que iba a conservar a lo largo de toda su vida. Todavía no había defendido su tesis sobre el caso Aimé, que, escrita como una novela de Flaubert, le daría cierta notoriedad en los círculos literarios y en los grupos freudo-marxistas. Tampoco había empezado su propio análisis, pero ya se perfilaba como un personaje singular, digno de atención. Al menos así lo evocaba Victorio Campo en su correspondencia con su hermana Angélica, cuando en enero de 1930 lo describía con estas palabras, cito, inteligente y ambicioso, lleno de no sé qué energía desaforada que lo devora física y moralmente, con sueños napoleónicos de poderío. Trabaja en el hospital, escribe, sale, no sé a qué hora duerme ni a qué hora come. Anoche vino a visitarme y nos reímos bastante. Tenemos en común el gusto por el disparate, entre otros. Más allá de la anécdota que introduce el personaje, me interesa destacar que en los años 30 Lacan se interesó en el psicoanálisis como recurso clínico, específicamente para la comprensión y el tratamiento de la psicosis, a diferencia de Freud, que había concebido el psicoanálisis en primer lugar para dar cuenta de la histeria.
En 1933, Lacan ya había iniciado su propio análisis didáctico a la vez que empezaba a asistir a los seminarios de Alexandre Koyev, un filósofo ruso que por fuera de la academia comentaba la obra de Hegel desde una perspectiva marxista y heideggeriana. Y esta referencia va a ser fundamental porque en esta época nuestro joven psiquiatra, al igual que un Sartre aún más joven, se va a interesar particularmente en las vicisitudes de la constitución subjetiva, más particularmente en la formación del yo, por no decir en el ser del yo. Y hablar de la constitución subjetiva implica que el sujeto, entendido en un sentido amplio, no es un dato inaugural. El sujeto no es un dato inaugural, sino que debe constituirse. Desde esta perspectiva, no se nace sujeto, sino que se accede a cierto estatuto subjetivo, merced a un proceso ontológicamente complejo, que puede ser más o menos logrado. Tanto en Sartre como en Lacan, este advenimiento del ser es teorizado en clave hegeliana, a partir de la relación con un otro, cuyo estatuto fue variando a lo largo del tiempo. En ambos autores es claro que en un primer momento la constitución subjetiva giraba en torno a la dialéctica del amo y el esclavo, la lucha a muerte de las conciencias planteada por Hegel en pos de un reconocimiento recíproco implicaba un conflicto indispensable para acceder al ser. En efecto, en la fenomenología del espíritu, el ser para sí depende de manera radical del ser para el otro. En consecuencia, solo puede accederse a la conciencia de sí siendo un objeto para la conciencia del otro. Como decíamos, Lacan había llegado a Hegel siguiendo las enseñanzas de Koyev, junto con otros compañeros de ruta como Bataille y Merleau-Ponty. En la interpretación koyeviana, la dialéctica del amo y el esclavo tenía un lugar de privilegio, a pesar de que en el texto de Hegel apenas si merecía unas pocas páginas. De tal suerte, ya en 1936, en la primera versión de su célebre trabajo El estadio del espejo, que entonces Lacan definía como una teoría de un momento estructural y genético de la constitución de la realidad, afirmaba que la constitución del yo dependía de la identificación con la imagen de un otro semejante. Más allá de sucesivas reformulaciones y la precisión de que el estadio del espejo se produce entre los 6 y los 18 meses, esta idea fundamental de que el yo se constituye asumiendo la imagen de otro como propia, sería mantenida en las versiones de 1938 y 1949, en las que esa identificación llamada especular serviría para dar cuenta de la tensión agresiva y de la ambivalencia característica de las relaciones humanas, del amor al odio, pasando por los celos. Esta matriz alienante de la constitución subjetiva, radicalmente atada a una alteridad, encontraría su expresión literaria en la célebre frase de Rimbaud: Je est un autre, yo es otro, que primero fue evocada por Sartre en 1936 y 1943, cosa que generalmente en el medio analítico olvidamos, y recién fue retomada por Lacan a partir de 1948. En este periodo en el que Lacan se interesa en lo imaginario, se preocupa por teorizar la eficacia de la imagen en diversos planos. Una imagen puede servir de matriz para el yo, como un molde en el que se precipita un metal de fundición. La imagen de un congénere puede desencadenar la ovulación de una paloma, como lo mostraba la etología de esa época. Y una imagen puede provocar una erección, como en el caso de un hombre que mira la foto de una mujer desnuda. Todos estos fenómenos que Freud había pensado a la luz del concepto de libido captan la atención del psicoanalista francés en un momento en el que claramente el maestro vienés no era su única referencia, y quizás no fuera la principal en ese momento. Así es que en 1938, por ejemplo, en un texto sobre la familia, tuvo la osadía de plantear que era necesario invertir la lógica de Freud, quien había tratado de explicar los complejos por las pulsiones, cuando en realidad había que explicar las pulsiones por los complejos, que a su vez estaban compuestos por imagos, un término que tomaba de Jung, que a su vez había tomado de un escritor célebre de la época, Spittler, que había recibido el premio Nobel de Literatura. Había inventado un personaje que se llamaba Imago, que era como la mujer ideal para Víctor, que era el personaje de su novela, y eso le ayudaba a contentarse con la mujer que le había tocado en la realidad. Así que Imago era esta imagen idealizada, libidinizada. Bien,
En este contexto en el que citaba a Melanie Klein, rechazaba el concepto freudiano de pulsión de muerte, al que calificaba de biologicista, y lo reemplazaba por la nostalgia de la imago materna, interpretando la tendencia a volver a su seno como una forma de abandonarse a la muerte. Incluso Lacan cuestionaba que el complejo de Edipo fuera universal, ya que siguiendo Malinowski lo hacía depender de contingencias sociohistóricas e incluso del lugar reservado al padre dentro de cada grupo familiar, ¿no? No es extraño entonces que ese mismo año, cuando Freud pasó por París, en camino a su exilio londinense, Lacan no estuviera entre los admiradores más entusiastas que fueron a recibirlo a la Gare de l'Est. En los años 40, nuestro analista iba a tener expresiones que hoy serían muy poco reconocibles como viniendo de su boca. En una conferencia de 1946, por ejemplo, después de preconizar el uso del método fenomenológico, Lacan manifestaba su anhelo de que muy pronto, cito, se renunciará al empleo de la palabra inconsciente para designar lo que se manifiesta en la conciencia. Más aún, se quejaba de que, cito de nuevo, todavía no hemos podido formular la menor ley en la que se paute nuestra eficacia. Él no sabía que esa búsqueda de leyes que dieran cuenta de la eficacia de un análisis pronto iba a llegar a buen puerto. Ese mismo año, en otra conferencia, abundaba en detalles sobre el viaje a Inglaterra que había realizado en 1945, apenas finalizada la guerra. Se asombraba entonces ante las novedades técnicas incorporadas por la psiquiatría inglesa. Justamente él, que poco tiempo después sería el crítico más implacable de toda psicología, se complacía en contar a sus colegas psiquiatras hasta qué punto la utilización de una ciencia psicológica aún muy joven, en el seno de la cual incluía el psicoanálisis operatorio, cercano al que después conoceríamos con Pigeon-Rivière, los test proyectivos, las psicoterapias de grupo y hasta el psicodrama moreniano, habían servido para constituir desde la nada un ejército de escala nacional. La admiración de Lacan era tan grande que encontraba allí la impresión de milagro de los primeros pasos freudianos. Si he dado todo este rodeo para mostrar hasta qué punto en ese periodo Lacan abrevaba en fuentes muy diversas y no suscribía a ninguna ortodoxia, es porque me parece importante detectar o situar que incluso el Freud con el que dialogaba en esa época era muy distinto del que iba a tomar después como referente primordial. Su lugar de enunciación estaba más ligado al existencialismo o incluso al culturalismo que el biologicismo reinante en la Sociedad Psicoanalítica de París, en la que, como bien ha mostrado Elizabeth Rudinesco, reinaba un espíritu bastante conservador y corporativo, ajeno a las aventuras del pensamiento de la época. En ese contexto se produjo el encuentro de Lacan con la persona y con la obra de Lévi-Strauss. Y el efecto fue inmediato. Ya en 1949, en su versión definitiva del Estadio del Espejo, Lacan iba a citar por primera vez al antropólogo francés. Lo haría justamente en relación con las imagos, cuya eficacia simbólica se ejercía en la penumbra. Más allá de esta primera mención explícita a un artículo de Lévi-Strauss que acababa de publicarse y que vamos a comentar más adelante, Lacan terminaba su trabajo situando el Estadio del Espejo a partir de coordenadas levi-straussianas, en el punto de juntura de la naturaleza con la cultura, que, según él, la antropología de ese entonces escrutaba obstinadamente. En ese marco, el psicoanálisis quedaba ubicado en un plano simbólico, como un recurso de sujeto a sujeto, capaz de acompañar al paciente hasta el punto mismo en el que, cito, se le revela la cifra de su destino mortal. En este momento de pasaje aparecía una oscilación entre la referencia a una antropología estructural muy incipiente y la referencia a la idea heideggeriana de la necesidad de asumir el ser para la muerte, que aún subsistía y nunca sería abandonada del todo. De hecho, sería difícil afirmar que alguna de esas dos vertientes iba a desaparecer por completo en el futuro. Dicho de otro modo, hasta ese momento, Lacan había operado una relectura de la teoría freudiana del narcisismo a partir de una idea hegeliano-koyeviana del sujeto, en la que el deseo de reconocimiento, interpretado como deseo de un deseo, se articulaba con el problema de la revelación del ser y su verdad. A partir de su encuentro con Lévi-Strauss, iba a verse obligado a reformular toda esta dialéctica para hacerla compatible con la primacía de un orden simbólico.
Claude Lévi-Strauss había defendido su tesis sobre las estructuras elementales del parentesco en 1948, luego de haber pasado la guerra trabajando en la New School of Social Sciences en Nueva York, donde entabló una estrecha amistad con el lingüista ruso Roman Jakobson. Hasta ese momento, según su propio testimonio, él era una especie de estructuralista ingenuo. Cito: hacía estructuralismo sin saberlo. Jakobson me reveló la existencia de un cuerpo de doctrina ya constituido dentro de una disciplina, la lingüística, que yo nunca había practicado. Para mí fue una iluminación. En 1945, aún en los Estados Unidos, publicó un artículo en el que daba cuenta de su encuentro con la fonología, que tomaba como modelo para las ciencias sociales. Siguiendo a otro lingüista ruso, Nikolai Trubetskoy, explicaba el método fonológico reduciéndolo a 4 pasos fundamentales. En primer lugar, la fonología pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos conscientes al de su estructura inconsciente. Rehúsa tratar los términos como entidades independientes y toma como base de su análisis, por el contrario, las relaciones entre los términos. Finalmente, introduce la noción de sistema. El etnólogo francés no veía entonces ninguna razón para no aplicar esos mismos principios a las investigaciones que venía realizando sobre los problemas del parentesco, ya que, como los fonemas, los términos del parentesco eran elementos significativos que solo adquirían significación al integrarse en sistemas cuyo origen era ajeno a la conciencia. Y esto está muy bien tratado, la relación de Lévi-Strauss con los lingüistas rusos en los 2 tomos de la historia del estructuralismo de François II, que va a cerrar este ciclo. Desde esta perspectiva, ya en 1943, a instancias de Jakobson, Lévi-Strauss había comenzado a redactar su famosa tesis, que finalmente se publicaría en 1949. Allí afirmaba que la prohibición del incesto, en tanto que única regla universal, implicaba un punto de pasaje entre 2 órdenes radicalmente diversos, el de la naturaleza y el de la cultura. Al mismo tiempo, esa prohibición que regulaba las leyes de la alianza y ordenaba las estructuras del parentesco, servía de fundamento al intercambio social, al hacer posible la circulación de mujeres y bienes. Ese mismo año, Lévi-Strauss publicó 2 artículos en los que se refería directamente al psicoanálisis: El hechicero y su magia y la eficacia simbólica. En ambos trabajos, en realidad, trataba de dar cuenta de los efectos observables de la magia de los chamanes, que comparaba incluso con los resultados obtenidos por los psicoanalistas a la luz de un mismo concepto, la eficacia simbólica, que solo era posible por leyes de estructura. Así consideraba el psicoanálisis como una forma moderna de la técnica chamanística, de la que podía obtener, cito, una confirmación de su propia validez, a la vez que la esperanza de profundizar sus bases teóricas y de comprender mejor el mecanismo de su eficacia. El antropólogo había arrojado un guante que Lacan, según vimos, no tardaría en recoger. Lo cual se entiende mejor si recordamos que desde 1946 se venía quejando de la ausencia de leyes que dieran cuenta de la eficacia de un análisis. En esos 2 trabajos, Lévi-Strauss había llegado a la definición de un inconsciente totalmente vaciado de contenidos. Cito: tan extraño a las imágenes como lo es el estómago a los alimentos que lo atraviesan. Leyes estructurales a elementos inarticulados que vienen de otra parte. El inconsciente se reduce a un término por el cual designamos una función. La función simbólica, específicamente humana, sin duda, pero que en todos los hombres se ejerce según las mismas leyes, que se reduce de hecho al conjunto de esas leyes. Es decir, que separaba el inconsciente y sus leyes de todo tipo de representación, recuerdo, pulsión o emoción. Un año más tarde, finalmente, en su introducción a la obra de Marcel Mauss, iba a resumir estas ideas en una frase muy sintética, destinada a convertirse en uno de los pilares del credo estructuralista. Los símbolos son más reales que lo que simbolizan. El significante precede y determina el significado. Hay toda una resonancia con la frase de Sartre de la conferencia que mencionaba Edgardo hace un rato, del existencialismo es un humanismo, una frase tan programática como esta, cuando Sartre dice que la existencia precede a la esencia. Acá es el significante el que precede y determina el significado.
Veremos que Lacan se fue apropiando de estas ideas progresivamente y de distintos modos. En junio de 1953 abandonó la Sociedad Psicoanalítica de París, siguiendo a Daniel Lagache, François Dolto y varios otros analistas que terminaron fundando la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, cuyo espíritu iba a ser mucho más abierto que el de la institución madre, tanto en lo teórico como en lo profesional, en la medida que por primera vez se admitía a los no médicos, particularmente a los psicólogos. Apenas un mes después, en la primera reunión científica de esa nueva sociedad, Lacan dio una conferencia intitulada Lo simbólico, lo imaginario y lo real, en la que presentó los 3 registros que en lo sucesivo iban a guiar su enseñanza e iban a ordenar su concepción de la experiencia analítica. Al mismo tiempo hizo alusión por primera vez al consabido retorno a Freud, o mejor dicho, al retorno a los textos de Freud, que decía haber iniciado 2 años antes. También allí hizo su aparición la idea de que en el síntoma se expresaba algo estructurado y organizado como un lenguaje, y la noción de que el nombre del Padre crea la función del Padre. Finalmente, definía la palabra a la vez como mediadora y como constitutiva de la realidad. En resumen, 2 meses antes de su famoso discurso de Roma, que erróneamente suele tomarse como presentación en sociedad del viraje estructuralista de Lacan, él ya había expuesto los fundamentos a partir de los cuales entendía retornar a Freud. Y es evidente que esos fundamentos los había encontrado en gran parte en la obra de Claude Lévi-Strauss. Es cierto que en el mes de septiembre, en Roma, Lacan daría una conferencia magistral, Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis, en la que ampliaría lo expuesto en el mes de julio. Allí iba a definir el nombre del Padre como soporte de la función simbólica, de una manera muy similar a la que en 1950 Lévi-Strauss había utilizado para introducir su concepto de significante flotante de valor simbólico cero, que a su vez había tomado del fonema cero de Roman Jakobson, cuya función era oponerse a la ausencia de fonemas. En todo caso, entre el 51 y el 57, Lacan se valió de la grilla levi-straussiana para reexaminar detenidamente los grandes historiales de Freud. En 1951, en Intervención sobre la transferencia, abordó el caso Dora a la luz de la teoría del intercambio de mujeres. En el seminario privado que dictó entre 1952 y 1953, se ocupó de revisitar El hombre de los lobos, con la ayuda del nombre del Padre. En 1953, en su conferencia sobre el mito individual del neurótico, se sirvió de la lógica del mito y la deuda simbólica para elucidar el caso del hombre de las ratas. Finalmente, entre 1955 y 1957, se ocupó en su seminario de estudiar los casos de Schreber y Juanito, a la luz de la teoría del nombre del Padre, cuya afiliación levi-straussiana ya hemos mencionado. Paralelamente, en el seminario, a la vez que se difundió preliminar de 1958, Dirección de la cura del mismo año, Subversión del sujeto, etc. Todos esos escritos compilados justamente en este libro cuyos 50 años estamos celebrando. Para resumir, podríamos decir que si en esa época Lacan retornaba a Freud, lo hacía por caminos muy singulares. Habría que decir que, en primer lugar, se trataba de su propio retorno a Freud, que durante muchos años había sido para él un autor tan utilizado como abiertamente criticado. En lo sucesivo, Freud iba a ser su referencia primordial, al punto de que Lacan nunca iba a dejar de definirse a sí mismo como freudiano. En lo sucesivo, pero llegaba a través de Freud, a través de Lévi-Strauss, que a su vez se apoyaba en la lingüística de Ferdinand de Saussure y de Roman Jakobson. Así, en este periodo, Lacan fue incorporando ese arsenal teórico en etapas sucesivas. En un principio hablaba del orden simbólico, que se oponía a un desorden imaginario al cual organizaba, de un significante que tenía primacía sobre el significado, y de un sujeto que, gracias a una palabra plena, en el curso de un análisis, podía acceder al reconocimiento del otro. Luego, a fines de los 50, pensó al otro como una cadena significante, regida por una metonimia incesante, donde cada significante remitía a otro. Incluso el deseo era definido como una metonimia de la falta en ser, como un desplazamiento de esa carencia que solo la función simbólica podía introducir entre lo real y lo imaginario.
Al mismo tiempo había una operación que, en caso de producirse, permitía dar alguna estabilidad a este continuo desplazamiento. La metáfora paterna, que daba sentido al enigma del deseo materno a través de un significante privilegiado, el nombre del padre que ya hemos mencionado, el nombre del padre como significante de la ley. En esta concepción del inconsciente estructurado como un lenguaje, cuya lógica, en definitiva, era una gramática, el sujeto mismo ya no era pleno, sino que quedaba repartido, dividido entre significantes, ya que por ser el efecto de una combinatoria de significantes, no podía identificarse a ninguno. Pero los organizadores de este evento me pidieron que no los aburriera con tecnicismos, que los iniciados, bueno, ya conocen de sobra y los no iniciados no van a llegar a entender en un rato, en unos minutos. Así que prefiero volver rápidamente al problema de la constitución subjetiva para ver cómo retoma Lacan este problema que lo había intrigado desde muy temprano, articulando lo imaginario con lo simbólico, para ver un poco el contraste entre estos dos momentos, el fenomenológico existencial más ligado al imaginario y el estructuralista. Cualquier cosa, hágame señas. El corolario del estadio del espejo, que ya vimos en sus diferentes versiones muy rápidamente, es que para Lacan estamos condenados a vernoslas con un cuerpo visto desde afuera, a arreglárnoslas con un cuerpo visto desde afuera. En efecto, si el yo se constituye por identificación, es decir, mirándonos en el espejo del otro semejante y asumiendo como propia la imagen que es de otro, eso organiza nuestro esquema corporal y nos da una ilusión de unidad bajo el modo de un reflejo, una unidad precaria, siempre ilusoria, que anticipa un dominio que el niño aún no tiene y que en realidad oculta nuestra incompletud. Pero unidad al fin, porque si tuviéramos que vernoslas con el cuerpo, tal como se nos presenta propioceptivamente, es decir, desde el interior, la fragmentación de un manojo de órganos nos aportaría una sensación más bien inquietante y angustiosa. En todo caso, este estadio inaugural, según Lacan, indica la dirección que va a tomar el registro del imaginario para el resto de la vida del niño, para todos los seres humanos, una dirección que va de la insuficiencia a la anticipación. Es decir, allí donde puede haber una falta que nos ponga en apuros, tratamos de colocar una imagen que oculte ese bache, que nos proteja de esa castración simbólica. Más allá de los cambios a nivel de la teoría, Lacan no va a abandonar nunca esta idea sobre la función del imaginario humano, del narcisismo, del yo, que siempre va a implicar que vivimos en un mundo, en una realidad que se funda en un desconocimiento radical respecto de las coordenadas simbólicas que nos determinan. Un desconocimiento en el que, sin embargo, estamos comprometidos hasta la empuñadura, estamos comprometidos a pleno. Tan es así que ese registro del imaginario para el existencialismo era el dominio de la experiencia vivida, fuente de toda verdad. Recordemos que la importancia que el existencialismo le daba al imaginario, a tal punto, bueno, está el libro de Sartre sobre lo imaginario. Ahora bien, en su momento estructuralista, Lacan tuvo que pensar también cómo el ser viviente se constituye en las redes del lenguaje, que son anteriores a cualquier uso que cada sujeto pueda hacer de él. Tomemos para eso el ejemplo clásico del recién nacido que llora. Ese ser completamente inerme, inacabado desde el punto de vista del sistema nervioso, llora. El bebé llora. ¿Y qué hace la mamá? Casi indefectiblemente. Lo toma en sus brazos. A veces el bebé se calma, pero otras veces sigue llorando. ¿Y qué hacen prácticamente todas las madres del mundo en una situación semejante? Le dan la teta. Es decir, que transforman ese grito en demanda dirigida hacia ellas. Interpretan que el nene tiene hambre, que con ese grito les está expresando su necesidad de alimento y responden en consecuencia. El nene tiene hambre, le doy mi teta. Sin embargo, este gesto milenario, que puede pasar casi desapercibido, implica toda una serie de operaciones simbólicas complejas. En primer lugar, nunca sabremos qué expresaba ese grito. Si el bebé tenía gases, si tenía calor, si le había molestado una mosca.
Nunca sabremos cuál era la necesidad de ese niño, porque es imposible saberlo. Pero la madre sí lo sabía, y eso es fundamental, porque en ese gesto que transforma esa necesidad inefable en demanda dirigida hacia ella, realiza una operación mucho más decisiva que satisfacer una supuesta necesidad biológica. Le proporciona los significantes en los que se va a articular su deseo y su demanda. Tomando el lugar del otro primordial, comienza a introducir al niño, a ese viviente, en un mundo simbólico que le es completamente ajeno, totalmente exterior, que existe desde antes que él y en el cual va a tener que encontrar un lugar constituyéndose como sujeto. Pero la mayoría de los neuróticos no vivimos la estructura como una exterioridad traumática, por suerte. En general, gracias a la metáfora paterna, que impone una ley y ordena nuestra realidad, logramos apropiarnos de nuestro lugar en el mundo. Pero en la psicosis, cuando esta metáfora no se produce, queda al desnudo el funcionamiento de esta estructura del lenguaje, en la que los significantes se autonomizan del significado y se articulan caprichosamente, dejando en evidencia que en realidad no hablamos, sino que somos hablados por el otro. Con esto quería resumir la concepción lacaniana de la estructura en su momento estructuralista, porque va a haber otra posterior. Pero es claro que a partir de mediados de los años 60, muy rápidamente, fue relativizando los determinismos, o sea, Lacan fue relativizando esos determinismos que acabamos de ver. Fue deconstruyendo el lugar de las leyes, resituando la importancia del azar y pensando que en los límites de lo simbólico, de un otro cada vez más inconsistente, no solo había un agujero del sentido, una falla de la representación, sino la presencia de lo real, que le reclamaba nuevas referencias teóricas. Y uno podría medir la cercanía de Lacan respecto del estructuralismo, guiándose por cómo se situaba en relación con Lévi-Strauss. Si en 1958 decía hacer un uso del término estructura que creía poder autorizar en el de Lévi-Strauss, en 1975, en Boston, ante la pregunta de un renombrado lingüista, se desmarcaría a su manera de la figura del antropólogo francés. Cito a Lacan hablando de Lévi-Strauss. Le debo mucho, si no todo, lo cual no impide que tenga de la estructura una noción muy distinta de la suya. Les decía al principio que la percepción del psicoanálisis lacaniano en Argentina, del psicoanálisis lacaniano en la Argentina es un fenómeno que merece una atención particular. Con esto voy a ir cerrando. Para decirlo muy brevemente, pueden pensarse dos grandes momentos en los que la obra del psicoanalista francés se fue implantando en nuestro país. El primero, que va de 1964 a 1974, es decir, desde la primera conferencia de Oscar Mazzotta sobre Jacques Lacan, o el inconsciente en los fundamentos de la filosofía, hasta la fundación de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, una década más tarde. Hay que recordar que Mazzotta era un intelectual bastante atípico, con diversos afanes estéticos y políticos. Seducido por el existencialismo de Sartre y Merleau-Ponty, se interesó en Lacan a instancias de Enrique Pichon-Rivière, pero también y sobre todo a partir de sus lecturas de Althusser. Según su propio testimonio, se fue haciendo estructuralista para ser consecuente con su marxismo, que no podía apoyarse en una filosofía de la conciencia. Lo cierto es que rápidamente, hace medio siglo, Mazzotta comenzó a organizar sus primeros grupos de estudio sobre Lacan, que rápidamente desembocaron en la organización de 2 congresos lacanianos, en la creación de los cuadernos Sigmund Freud y en la creación de la escuela en 1974. También había otros filósofos como Raúl Sierreta y Guillermo Masi, que enseñaban Lacan a los psicoanalistas, o semiólogos como Juan Carlos Indart, que les enseñaban lingüística, también a los psicólogos. En todo caso, es claro que ese Lacan estaba atravesado por Althusser, Barthes y los debates con el existencialismo. En esa época convulsionada, los discursos sobre la subversión del sujeto no podían dejar de cruzarse con los ideales sobre la revolución social. Lo cierto es que en 1975 Mazzotta se exilió en Europa y terminó siendo el principal introductor de Lacan en España. Mientras tanto, la escuela que había fundado, como toda institución psicoanalítica que se precie, ya se había escindido y había dado lugar a la Escuela Freudiana de la Argentina. Durante la dictadura el lacanismo siguió expandiéndose, pero su mayor auge vendría recién en nuestro segundo período, el de la recuperación democrática.
Y aquí los destinos del lacanismo vernáculo ya no pueden entenderse sin mencionar la importancia de su implantación en las carreras de psicología, que masivamente hicieron de caja de resonancia para la veintena de asociaciones lacanianas que ya existían en esa época. Massota había muerto en 1979 y Lacan en 1981. Un año antes se había reunido en Caracas con sus seguidores Lacan con sus seguidores latinoamericanos, en su mayoría argentinos, muchos de ellos exiliados. También había disuelto su escuela, dejando como heredero a su yerno, Jacques Alain Miller. Así es que en los años 80 y 90 proliferaron en Argentina instituciones lacanianas, millerianas y no millerianas, que en su gran mayoría se nutrieron de psicólogos formados en las universidades públicas. A tal punto que si en los años 50 el prototipo del analista argentino era un médico kleiniano, en los 90 sería una psicóloga lacaniana. Hoy en día la cantidad de psicoanalistas lacanianos en la Argentina es incalculable. Pero si consideramos que históricamente la mayoría de los psicólogos argentinos se han dedicado al psicoanálisis y que en este momento hay más de 80.000 psicólogos matriculados, podemos llegar a la conclusión de que los analistas lacanianos se cuentan por decenas de miles. De manera asombrosa, la orientación lacaniana sigue predominando en las carreras públicas más importantes. Pero ya no se trata de un lacanismo ligado a la aventura surrealista de los comienzos, ni a los debates intelectuales y políticos que atravesaron su recepción en los años 60 y 70. Se trata más bien de un psicoanálisis altamente institucionalizado, por no decir normalizado. Aunque muchos de sus practicantes, no todos, ¿no? Muchos se sientan portadores de la peste, de un discurso subversivo, destinado a ser resistido, lo cierto es que paradójicamente en nuestro país el lacanismo en cierto modo se ha transformado en un discurso hegemónico. Justamente por eso es que me interesaba cuestionar, para terminar, la idea del retorno de Lacan a Freud, que entre nosotros se repite como una letanía en las aulas y en las instituciones. Según ese relato, Lacan habría sido el único que cuando todos se olvidaban de las verdades fundamentales del psicoanálisis, no hizo más que retornar a Freud. Lo cual, en un punto, no deja de ser cierto. En aquella época, a Lacan esa consigna le permitió diferenciarse de otros grupos analíticos y organizar su propio movimiento. Pero hoy, aquí, subrayar la idea del retorno no hace más que crear la ilusión de una supuesta lealtad respecto del padre fundador, como si la fidelidad a los textos originarios fuera una garantía necesaria ante quién sabe qué herejías. Más bien por el contrario, creo que ese tipo de narrativas no hacen más que ocultar la originalidad de un autor, de sus propias operaciones de lectura, de sus modos de apropiarse de un texto, que siempre son creativos, que siempre implican nuevas síntesis. En todo caso, si el mayor mérito de Lacan hubiera sido el de retornar a Freud, mi conferencia de hoy habría estado de más. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, Edgardo. Tenemos unos pocos minutos. Yo quisiera hacer una intervención o pedirles, quizás es algo ambicioso, pero recordaba la conferencia de Foucault sobre la función autor y el retorno a Freud, una conferencia de 1969, que es la conferencia célebre que comienza con ¿qué importa quién habla? Y bueno, ustedes son especialistas en dos figuras distintas. Me interesaba pensar qué cruces, si ustedes pensaran en un diálogo posible. Digo esto porque uno podría leer en Lacan y en Freud más tensiones quizás que encuentros, no lo sé, me parece. Y en ese suelo estructuralista, ambos comparten momentos estructuralistas y también rehúsan de esas catalogaciones en otros momentos. Entonces, ¿cuál dirían que sería un diálogo fructífero posible entre Lacan y Foucault? ¿O algún punto de contacto, de cruce? Vos te dedicás más al imaginario. Es imaginario. Sí. Nada, me parece que bueno, sería interesante en el sentido que yo planteaba al final. Creo que la función autor está altamente subrayada en el movimiento psicoanalítico, no en los usos que se hace del psicoanálisis en las ciencias sociales, pero
digamos que, bueno, no en vano Lacan renegaba de Foucault en un momento en que Foucault en esa conferencia tranquilamente la podrían haber titulado Nosotros los estructuralistas, ¿no? Porque Foucault en ese momento hablaba de una generación, hablaba del movimiento, como decía Edgardo. Pero me parece que justamente este lugar del padre que no se toca en el movimiento analítico dificulta estudiar esas operaciones de lectura que podrían ser tan fértiles si hubiera una interlocución entre psicoanálisis y Foucault en ese punto. Digamos que más bien el hecho de decir, bueno, yo vengo de Freud o yo vengo de Lacan, que a su vez viene de Freud, hace que la mayoría de los escritos de los psicoanalistas argentinos, decimos con Lacan o decimos con Freud o decimos, pero es como muy diferente, es muy difícil, digamos, en este plano imaginario, aliviar el peso de esas figuras y autonomizar una escritura que permita decir algo en nombre propio. Sí, yo agregaría esto. Siempre son difíciles esas preguntas, porque es tu trabajo. Obvio. Y es lo interesante también, ¿no? Pero son preguntas difíciles por... Bueno, Foucault y el psicoanálisis, bueno, depende de qué momento, ¿no? Es la verdad, ¿no? Si uno dice, bueno, en 1966 iban todos a tomar un café. De ahí en adelante las cosas se complicaron, sobre todo porque las matrices, digamos, del estructuralismo de Lacan y del estructuralismo de Foucault son finalmente diferentes. Obvio, siempre está la historia de Saussure, de Lévi-Strauss, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como yo decía un poco al inicio, en el caso de Foucault, a medida que aparecen más textos y sobre todo a medida que los archivos salen a la luz, si uno dice estructuralismo en Foucault, finalmente es Dumézil, ¿no? Y basta ver cómo Dumézil en los últimos trabajos Foucault vuelve. Un autor, no digo desconocido, pero ampliamente no leído. O sea, una persona que ha escrito 30.000 páginas más o menos, y yo no sé si no hay proporción entre su obra y sus lectores, por ejemplo. Pero en Foucault es absolutamente determinante, a tal punto que ahora hasta sabemos que el famoso a priori histórico, etcétera, era algo que encontró en Dumézil, ¿no? Después de tantas vueltas que dimos sobre esto. Bueno, en 1966, digo, van todos a tomar un café y éramos todos estructuralistas al punto... Las cosas después se complican bastante, al punto que Foucault dice, bueno, mire, yo en las palabras y las cosas nunca usé el término estructura, un disparate porque es un subtítulo del libro y además aparece, qué sé yo, como 40 veces. Y las conté, digo, son 40 veces, digo, hay que decir eso, porque si apareció una vez y te olvidaste, estoy de acuerdo. Pero es obvio que es una operación de relectura, etc. Y sin embargo, si vos vas a un trabajo de 1980, que es en hermenéutica del sujeto, 82, o sea, es el texto más cercano a Lacan en algún punto. Ya es como una reivindicación de esa matriz hegeliana. Dice, bueno, Spinoza, Hegel, y le tira algunas flores a Lacan. Y ahí uno no se lo espera. Y sin embargo, yo creo que tiene que ver un poco, no me gusta ser autorreferencial, pero tiene que ver un poco con ese problema de la ética, ¿no? Que no es fácil. Bueno, yo vine hoy acá y digo, está Alejandro, esto va a estar lleno de lacanianos, mejor digo algo complicado. ¿No? Pero no, el problema no está ahí, sino que, o sea, uno lo podría resumir en 3 líneas más simples que son más o menos así. O sea, en general el humanismo es para hacer una ética. Uno dice, vamos a hacer una ética, entonces somos humanistas. O una política, y somos todos humanistas, ¿no? No hago referencias a la política nacional, porque que hay humanismo de todo tipo, como decía, de derecha, izquierda y de centro, ¿no? Y sin embargo Foucault dice, no, miren, el humanismo es la no ética. Es la imposibilidad de una ética. Y si uno sigue el eje estructura y humanismo, bueno, uno tiene un mapa de las relaciones Foucault-Lacan muy diferente si uno toma el eje ética. Yo creo que a pesar de esa matriz estructuralista,
con sus elementos comunes, con sus diferencias, o sea, las que vos marcabas de la lingüística rusa y la que yo señalaba en relación con Dumézil y la historia de las religiones, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de esos elementos comunes y matrices diferentes, hay una preocupación por la ética que los va a terminar uniendo. ¿En qué punto? En el punto donde el eje ya no va a ser la escritura, no va a ser la lengua como sistema escrito, sino el uso de la palabra. Ahí uno tendría un registro completamente distinto. Porque la ética, finalmente, Foucault y finalmente en Lacan, depende de un determinado uso de la palabra, no de una escritura, no de una estructura, no de un sistema escrito, tipificable, codificable, etcétera, etcétera, etcétera. Así que uno tendría en eso todas esas idas y vueltas. Bueno, yo estoy tentada de hacerles varias otras preguntas, pues en función de lo que Edgardo mencionaba recién, pensaba que sería para cada cual Lacan y Foucault, perdón, no hablaba de ustedes. Sino un sujeto, digo, este tema de conciencia estructurada para un seminario infinito, ¿no? Pero, bueno, me preguntaba qué sería una política, un colectivo, ¿no? ¿Cómo pensaban un colectivo como una cosa? Pero lo quería decir nada más, porque tenemos muy poco tiempo, entonces quería ver si alguien, ya que primero agradecerles la escucha respetuosa y si alguien tiene alguna pregunta o alguna intervención, quería en verdad aprovechar para abrir a que pudieran hacerles bienvenida. ¿Sí? Quizás un aporte a lo que ha sido la mesa, excelente los trabajos, los agradezco infinitamente, pero a propósito de la pregunta que hacías vos, y a propósito de la utilidad que pueden tener por ahí los diversos pensamientos de los distintos grandes pensadores de los que se han hablado hoy, en la actualidad, próximamente, por razones muy importantes para el ámbito que yo trabajo en el psicoanálisis, se va a publicar un libro de Éric Laurent, próximamente en Argentina, ya se publicó en francés y en portugués, que se llama El reverso de la biopolítica, escrito por un psicoanalista, que se vale de montones de aportes fundamentales de Foucault que hoy son importantísimos para pensar problemáticas actuales del mundo globalizado. El reverso de la biopolítica, que resuena con uno de los más famosos seminarios de Lacan, que se llamó El reverso del psicoanálisis. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces, si hay alguna pregunta, es ahora o callen para siempre. No, entonces aprovecho por lo menos para cerrar para esta pregunta que yo les quería hacer respecto de qué sería, si no, un sujeto tan problemático en relación con el tema del estructuralismo, una política o un colectivo para Foucault y para Lacan, ¿no? Hacemos al revés, ¿no? Yo creo que, de nuevo, la pregunta es interesante, pero yo quizá esté un poco, insista con el tema. El problema en realidad es la ética. O sea, vos decís la historia, bueno, la historia y la política, bueno, sí, hubo toda una renovación política de la historia, y claramente eso estaba en la discusión con Sartre, ¿no? Bueno, el estructuralismo saca la historia, pone la estructura, entonces ¿qué queda de la historia? ¿Qué hacemos con las luchas? Eso. Sin embargo, me parece que hoy el foco es otro. No se trata de la ética en el sentido de la moral, ¿no? Sino, vos decís sujeto, pero quien dice ética dice sujeto. O sea, lo que está en juego es la relación, eso que en la expresión de Foucault es la relación refleja con uno mismo. Que una relación sea refleja dice muchísimo. O sea, el modo en que yo mismo
estoy en relación conmigo mismo. Y no simplemente con cosas así como colectivas, historia, que no niego la importancia de eso, digo, pero el punto ciego de toda esa discusión estaba finalmente reflejado, a mi modo de ver, en esas, acepto en parte crípticas, referencias a la imposibilidad de la ética en el pensamiento moderno. Porque políticas hubo muchas, y además todas teñidas de humanismo. Y sin embargo, ¿no? ¿Cuál era la posibilidad de esa ética? Que es el lugar en el que se articula el punto de inflexión finalmente también de una política, ¿no? Y me parece que quedaba eso, y yo no soy un especialista en Lacan, no, tampoco me fascino con Lacan, ni no digo que vos lo hagas, digo, pero no soy de ese movimiento argentino tan lacaniano, pero me parece que cuando uno lo lee este periodo, está ese punto, ¿no? Porque eso está muy ligado a la palabra como oralidad, no como escritura, ¿no? Sino como oralidad, ¿no? ¿Qué es lo que hago cuando digo tal cosa? Sí, de hecho, Lacan, cuando, en su periodo postestructuralista, podríamos decir, cuando él abandona esta idea del inconsciente estructurado como un lenguaje y piensa que ya no hay una ontología para el inconsciente, que en todo caso el inconsciente, si tiene un estatuto, es ético. Es ético. Ahí estoy plenamente de acuerdo con Edgardo. Pero respecto de la política, tu pregunta, creo que es un reproche que se le ha hecho siempre a Lacan. Desde Mazota, que en el año 59 le reprochaba no pronunciarse políticamente, hasta mayo del 68, Lacan se las ingenió para sortear todos esos obstáculos sin pronunciarse sobre la política, ¿no? Como más bien criticando la idealización de esos amos del compromiso político. Ahora se habla bastante de la política del psicoanálisis y en general es más bien la política de una facción dentro del psicoanálisis que no implica una política en el verdadero sentido del término. Sí creo yo que sería interesante pensar hasta qué punto los colectivos psicoanalíticos hoy son consecuentes o no con la concepción estructural de Lacan. O sea, en algún punto está esta tendencia como a la hiperprofesionalización, a discutir el ultimísimo Lacan, a no juntarse con otros grupos, o sea, ni siquiera con otros lacanianos de otra orientación. Me parece que el desafío para el psicoanálisis lacaniano hoy en día tiene que ver en todo caso con aceptar los desafíos de la época, recuperar de alguna forma la interlocución con otras disciplinas, con la historia, con la filosofía, con la antropología, como lo hacía Lacan en su época. O sea, no repetir tanto el nombre de Lacan y Freud, sino más bien recuperar esa actitud tanto de cuestionar a otras disciplinas como de dejarse cuestionar por ellas. La impresión que tengo yo es que el psicoanálisis en este grado de normalización con el que yo lo veo hoy en día, de alguna manera ha perdido mucho de su poder cuestionador. O sea, y que solo podría recuperarlo, y esto también es una idea derridiana, en la medida en que se deje cuestionar por las disciplinas que lo interpelan. Bueno, muchísimas gracias. Los esperamos en todas las próximas actividades y buenas noches.